Bienvenidos al Parabrahman. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son las transparencias cognitivas en cuanto a los objetos conceptuales y las estructuras dimensionales y la prevalecencia de la luz de Atman, o sea, la luz de la conciencia en tanto ser, que se empieza a evidenciar en la proporción que disminuye la opacidad, la oscuridad del objeto conceptual. Para esto tenemos que desarrollar la idea de, o comprender, que todo lo que nosotros percibimos como mundo, como samsara, es, en términos del Advaita, o sea, en términos de la no dualidad y del hinduismo, es ilusorio, o sea que es maya. Y cuando hablamos de maya, es importante resaltar que maya es conocimiento. No hay un conocimiento verdadero que esté liberado de maya. Todo conocimiento es ilusorio, es mayábico. Y todo, o toda experiencia mayábica es conocimiento. Sabiendo esto, es importante comprender la experiencia de percepción, la sensación que tenemos del mundo a través de los 5 sentidos para el mundo material. Esta percepción va creando o va optimizando las mismas estructuras de la realidad. ¿Cuáles son? Las leyes de la naturaleza, el espacio-tiempo, la relación entre sujeto-objeto de conocimiento, la configuración perceptiva de objeto y fondo. Siempre que hay una percepción hay algo que funciona de objeto y algo que funciona de fondo. El Antakarana, que es la estructura metafísica de la mente, que tiene pensamiento, inteligencia, memoria y ego, y forma una estructura de individualidad. Las dimensiones. Todos estos campos los vamos a llamar koyas y upadis. Koyas se entiende en cuanto a envolturas del sujeto, y upadis se entiende en cuanto a envolturas o superposiciones del campo cognitivo, o sea, de maya. Estos koyas y upadis son estructuras metafísicas que a su vez generan la base o la arquitectura para que pueda aparecer un sujeto individualizado en la tercera dimensión y los objetos conceptuales, que es todo fenómeno que se puede percibir en el espacio-tiempo con una relación de figura y fondo y con límites más o menos constantes. Este objeto conceptual puede ser desde un pensamiento, una emoción, una sensación, un sonido, hasta un objeto como una manzana. Todo entra dentro del aspecto fenomenológico. La variación es casi infinita y las posibilidades de combinación de los 3 gunas, los 5 elementos, los pranas y los modelos de percepción y cognición son casi ilimitados o digamos que son infinitos. Pero sí, en el entendimiento de las grandes estructuras metafísicas
en la relación sujeto-objeto y campo de conocimiento. O sea, sujeto es el perceptor, utilizando la estructura de la Mtakarana. El objeto conceptual es todo aquello que definimos recién, todo fenómeno perceptible con alguno de los 5 sentidos. Y el campo de conocimiento o conceptualización es Maya. Estos 3 niveles van conformando la gran estructura de la realidad. Y acá es importante comprender cómo, en la medida que el proceso del objeto conceptual, o sea, el objeto que percibo con los 5 sentidos de sensación, tienen la capacidad de absorber la intensidad de la conciencia, el poder de la conciencia. ¿Qué significa? Que los objetos reflejan el poder de la conciencia. Y cuanto más derivamos nuestro deseo, nuestra ambición, nuestro miedo, nuestras ilusiones en esos objetos externos, en esos objetos conceptuales, más lo cargamos de materialización, de realismo. Los fijamos más. Y eso hace que cada vez los objetos se vuelvan más opacos, más constantes, más rutinarios en el fenómeno cognitivo. ¿Qué hace esto? Que el perceptor se termina atando cada vez más al objeto fenomenológico. Y el ser, que por naturaleza es libre de subjetividad pura, termina atrapado en la prisión de la materialización y del apego al objeto conceptual. Es como si el perceptor o el vedor se atrapara a sí mismo en el mismo proceso de cognitividad. Y esto es la opacidad del objeto conceptual. Llamémoslo ambiciones, dinero, deseos por objetos puntuales, por posición, por poder y demás. Cualquier cosa puede convertirse en un objeto conceptual que me aprisione. En la medida en que no comprenda, cada vez voy a depositar la carga emocional más fuertemente en el objeto externo. Y eso va a hacer que cada vez se disperse más la energía, la conciencia del perceptor. Y el grado de entropía se vuelve tan devastador que la persona entra en el caos, en el sufrimiento, en la inseguridad y demás. Y su propia realidad termina colapsando, cayendo sobre el mismo sujeto, oprimido por la misma estructura de la realidad que consciente o inconscientemente fui edificando. Ahora, cuando el sujeto está en esta realidad, con su identidad completamente cristalizada y estanca de lo que cree que es el mismo, y eso mismo estanca y genera la opacidad en los objetos externos, esa fijeza va a generar un ahogamiento en el perceptor hasta tal punto donde comprenda o empiece un proceso de entendimiento, de autoconocimiento, de comprensión pura. Y allí, al comprender, a través del autoconocimiento, la naturaleza del objeto externo, empieza a comprender cómo el objeto en realidad es relativo. ¿A qué? Al sujeto perceptor. Es dinámico, es mutable. Son 5 elementos en 3 niveles de energía en simultáneo que están rodando y vibrando todo el tiempo. Y esa vibración y movimiento de ese objeto va cambiando
según el perceptor. Por lo tanto, la cognitividad, la percepción, tienen un juego dinámico y dialéctico constante con los objetos conceptuales. Al comprender esto, puedo ir desidentificándome de los objetos externos, en tanto ilusorios, y quitándole la huella emocional, la huella energética que yo le estoy delegando al objeto externo. En cuanto empiezo a darme cuenta que ese objeto existe, en tanto en cuanto yo lo perciba, en tanto en cuanto yo lo cargue de energía, sino para mi realidad subjetiva deja de existir o deja de tener poder sobre mí, puedo empezar a jugar con la realidad desidentificándome y liberando la energía de los objetos conceptuales, que pueden ser también experiencias, personas, puede ser miedos antiguos, puede ser cualquier cosa, puede volverse un objeto conceptual. Cuando yo empiezo a quitarles esa carga a los objetos, es como si el objeto sigue funcionando. Yo percibo la silla, percibo el auto que deseaba tener y ahora me doy cuenta que no era necesario. La persona que no tenía una buena relación y tenía un montón de carga negativa contra esa persona. Esos objetos conceptuales siguen operando en la realidad. Pero yo le quito la carga, la opacidad, y empieza la transparencia cognitiva. ¿Qué significa esto? Que empiezo a percibir el mismo objeto conceptual, ya sea pensamiento, una persona, un objeto, lo que sea, o una experiencia, y empiezo a percibirlo ya sin la carga, sin la densidad, sin la fijeza tamásica, sin el peso que le daba yo. Y al liberarlo es como si cada vez se volviera más liviano, más transparente, y al ser cada vez más transparente y liviano empieza a emerger una luz, que es conciencia pura, liberadora, que es el Atman, que es la conciencia que atraviesa toda la realidad, desde el sujeto, el campo cognitivo y el objeto. Y esa es la experiencia inicial de no dualidad, cuando en realidad el sujeto, el campo de conocimiento y el objeto son uno mismo, son un solo flujo de energía, como conciencia no dual, impersonal y total, es lo que llamamos el Atman, que empieza a prevalecer sobre los objetos. Entonces es como si viera un objeto, un auto que pasa, y al mismo tiempo no lo viera, al mismo tiempo viera que todo es una continuidad de la misma luz del Atman. Y ese brillo de Atman, cuando se estabiliza la comprensión y el autoconocimiento, se estabiliza. ¿Qué significa que se estabiliza? Que percibo todo con un nivel de realidad, entre comillas, muchísimo más liviano. La realidad se afloja, se destraba, ya no le estoy depositando energía innecesaria, solo la mínima para percibirlo. Pero después comprendo cómo detrás de esa persona que quizá me generaba un conflicto, hay energía pura, hay ser, hay Atman. Detrás del Atman está la conciencia no dual, Brahman, y que en realidad todo lo que percibo es más como una película, como un sueño, que son movimientos de luces en la conciencia. Y la continuidad impersonal de la no dualidad. Y esa es la experiencia de la transparencia cognitiva y la evidencia o la emergencia de algo que siempre estuvo ahí, pero bloqueado muchas veces por la opacidad de los objetos, que es la luz de Atman. Gracias.